somos un diseño único, original. Por eso es que la Niña, la Pinta y la Santa María es una misión que va a cambiar nuestra historia. Hablando de historia, vamos a hacer un poco de énfasis en la historia. Nosotros debemos recordar que en el año 1492, ya finalizando el siglo XIV, Cristóbal Colón llega a tierras americanas con una comisión europea, y ellos venían bajo el auspicio de la corona o de los reyes católicos en ese año, y esa misión que ellos vienen a hacer acá a tierras americanas era con una sola intención, que era la dominación política y militar de todos los recursos que tenía América, incluyendo de las personas, con una excusa, que era la excusa de la evangelización. Yo decía, wow. Hay gente que tiene la evangelización del año 1492 para acá. Pero nosotros sabemos que en el primer siglo ya la evangelización había comenzado. ¿Dónde? En Mateo capítulo 28, donde dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio del reino. No era evangelio de religión, era el evangelio del reino a toda criatura. Bueno, esa misión de Cristóbal Colón, con 3 o 2 calaveras y la embarcación, la Santa María, donde él iba, que era donde iban todos los clérigos, los religiosos que venían a imponer la fe católica a América, venía acompañada de 2 calaveras más, que eran la Pinta y la Niña. En la Pinta estaban los pudientes, digamos que los que patrocinaban también esta expedición, una expedición que a estas alturas son más de 2.500 millones de dólares que costó esa expedición. Pero esos 2.500 millones de dólares no se comparan con la extracción que hicieron de oro de tierras americanas, que están, digamos, como que totalizadas en más de 8.000 millones de euros. O sea que era productiva. Y ellos vinieron a cambiar espejitos por oro. Yo conversaba con mi esposa acerca de Chávez, ¿no? Le decía a mi esposa acerca de Chávez, le decía: Chávez, el problema de Chávez fue el no aprender a perdonar. Porque Chávez tenía toda la razón. Cuando se molesta, cuando conoce la historia, por eso es que el que conoce la historia, mano, no tiene el riesgo de repetirla. Ahora, cuando nosotros no conocemos la historia, nosotros estamos como loros, nada más repitiendo. Y Chávez se da cuenta toda la maniobra falsa de que hicieron esta gente de venir con un supuesto plan de evangelización, y lo que vinieron fue a traerle a nuestros aborígenes indígenas, mano, cualquier cantidad de vejación. En esas tierras fueron cosas tan horribles que se dieron. Mataban a los indígenas y los mostraban, los empalaban para sembrar el terror, el pánico y el miedo. Y que no era una evangelización, era una colonización, que era diferente, era una imposición de su tierra en nuestra tierra. Y yo le decía a mi esposo: Chávez, si este hombre realmente hubiese tenido un entendimiento y una sabiduría, este hombre hubiese vivido muchos años. Porque él conocía así la realidad, pero no supo perdonar, que fue muy diferente. Él no supo perdonar, se llenó fue de odio más bien. Se llenó fue de resentimiento, de amargura. Y eso pues le produjo todo ese cáncer y todas estas cosas. Y todas esas palabras de maldición que él mismo se soltó. Pero volviendo al tema, en cuanto a lo que fue esa etapa de la colonización, sucedieron cosas tremendas, donde nuestros pueblos fueron sometidos a un plan de dominio sobre ellos, de exterminio. Y no solamente de esto, de dejarlos sin pensar. De hecho, ayer veíamos la historia de Santa Elena, que va a cumplir 100 años este año. Y escuchábamos a un indígena cuando estaba uno de
religiosos también del catolicismo, que fueron también los primeros que llegaron a Gran Sabana, y el indígena decía que ellos querían que ellos no hablaran pemón, que ellos no hicieran las prácticas pemones, sino que ellos hablaran castellano. Decía, ¿cómo vamos a hablar esto si esta es nuestra lengua? Y esa ha sido una resistencia de nuestros pueblos indígenas también. Y él dice, ¿cómo nos van a prohibir que hablemos nuestra lengua? Y es un problema que no entienden los colonizadores, que todavía en esta época las tenemos. Y es cuando quieren imponer sus consejos, sus conceptos y, por supuesto, lo que ellos creen que es mejor para los demás. De hecho, en el tiempo de la colonización americana, cuando llegan a la isla de Cuba, Colón pensó que ya se había acabado el océano. No se dieron cuenta que Cuba era otra isla, porque eso también hacen los colonizadores. Ellos ven nada más hasta donde su vista puede ver. Ellos no tienen mucho más allá de lo que realmente Dios quiere enseñar. De hecho, la pinta, en esa venía la gente pintada. Por eso es que se sale un dicho, dicen, ¿ves la tremenda pinta que carga? Y ahí se dice. En la otra calavera, que era la niña no era cualquier calavera. Ahí venían los presos, venían asesinos, matones y la tropa. Cosa terrible. Venían montados en esa calavera. Los cazafortunas. Lo que vinieron fue a acabarlo todo, a destruirlo. Solo que Dios tiene un plan con América, definitivamente. Y es cuando nosotros vemos que Dios levanta a un Simón Bolívar, ya por los años, finalizando los 1700, con un espíritu de conquistador, no de colonizador, de conquistador, que se preparó en España. Vea lo tremendo que es prepararse en el mismo territorio de ellos para ir a sacarlos a ellos. Entienda esto. Historia. Simón Bolívar tenía propósito. Se prepara en España, conoce todo lo que es el catolicismo en España, conoce el plan que tenían ellos, no de evangelizar, sino de colonizar, de destruir América. Y es donde él, ya por los años 1800, comienza un plan de sacar a los españoles de territorios venezolanos. Y es donde nosotros conocemos la firma del Acta de la Independencia. Miren, los venezolanos deberían alegrarse con eso. Los colombianos deberían alegrarse con eso. Los ecuatorianos, los peruanos, los bolivianos, inclusive los brasileños, porque Bolívar también tuvo algunas victorias allá en Brasil, porque Brasil era colonizada por los portugueses y nosotros por los españoles. Y es cuando Simón Bolívar, en ese sueño de libertad, por eso hay que tener un sueño de libertad siempre, es donde él libera a América del yugo de los españoles, y es donde nosotros podemos ver propuestas en nuestras tierras, no de colonizadores, mas sí de evangelizadores, con diferentes cantidades de denominaciones cristianas, las que sean, pero con un solo sentir, que América realmente sea para el Señor. Por eso recuerdo un presidente norteamericano que dijo, América para los americanos. Y gente que odia a los Estados Unidos por eso, porque dice América para los americanos. Ese es como cuando usted se levanta, mi casa y yo serviremos al Señor. Ese es como cuando usted y yo tenemos un sentido realmente de identidad y de pertenencia. No somos colonizados, o ya no estamos más colonizados, ya no somos esclavos. Eso cuando la palabra habla de que nosotros hemos salido de la esclavitud, hemos pasado de muerte a vida. Y es donde nosotros podemos extraer de toda la historia de la Biblia que el plan de Dios, el sueño de Dios siempre ha sido que el hombre viva en libertad, que el hombre no esté sometido ante el yugo, que el hombre viva realmente con plenitud. Por eso que dice la Biblia que el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Y no es cualquier fortaleza. Los pueblos se cubrían con fortalezas. De hecho, en todos estos pueblos donde hay
costas. ¿Qué es lo que es más alto está allí? Un faro. ¿El faro para qué sirve? Diga, para guiar. ¿Y Jesús es la luz de quién? De nuestras vidas, porque nosotros somos la luz del mundo. ¿Y qué hace Jesús cuando entra al corazón del ser humano? Lo libera. Porque independientemente de que ya nosotros en el año 1830 hayamos sido liberados del yugo de la colonia española, nosotros todavía, si no cuidamos realmente nuestra libertad, volvemos a la esclavitud. ¿Y qué es lo que esclaviza al hombre realmente? El pecado. El hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo de la culpa. El hombre es esclavo de la condenación. Eso es lo que nos esclaviza. Incluso yo recuerdo mucho al abuelo de mi esposo, a Santiago. 92 años cuando él vino a Santa Elena por primera vez con nosotros. Y vivió en mi casa y pasó casi 2 meses acá. Después que él se va, él se enfermó muchísimo. Ya él tenía una enfermedad en su cuerpo. El frío lo quebraba completamente. Aparte de eso, que había somatizado mucho el dolor de la muerte de su esposa, que muere en unas condiciones bastante fuertes, en un trágico accidente. Somatizó mucho el dolor. Sentía que ya al morirse la esposa él estaba muerto. La falta de revelación también de la vida, que cuando tenemos vida tenemos la oportunidad de vivir realmente. Había dejado de vivir hacía un poco de años ya con la muerte de su esposa. Porque lo peor que le puede pasar a un ser humano, escúcheme bien esto, no es que se muera a los 60 años, sino es que se muera a los 60 y lo entierren a los 90. Entiéndase bien, que se muera a los 60 y lo entierren a los 90. O sea, vivió 30 años muerto. Y yo quiero darles un consejo que no me está pidiendo ninguno. Procure que la muerte lo encuentre vivo. Que cuando llegue la muerte a nuestra vida nos encuentre vivitos, con sueños todavía, con anhelos, con proyectos todavía. 90 años haciendo proyectos todavía. Y si nos encontró la muerte vivo, bueno, nuestros hijos lo van a seguir. Pero alguien va a seguir nuestros proyectos. Entonces este abuelo, yo haciendo la enseñanza de la Niña, la Pinta y la Santa María, recuerdo una vez que quería volver a Santa Elena y sus hijas hicieron todo lo posible para que él no saliera más del pueblo, porque estaba enfermo. Y yo llegué un día a la casa donde Romelia, llegué a las 9 de la mañana de viaje y él estaba allí sentadito en la silla y él estaba amanecido. Esa gente había amanecido en una fiesta y él estaba sentado allí y me dice: mira, papá, ¿sabe que tú vienes? Y el viejo no se ha movido de allí. Las hijas decían que él estaba enamorado mío. Y gloria a Dios que por los últimos meses de su vida pues fui motivo de un enamoramiento. Gloria a Dios, no es malo. De hecho, cuando él muere, él le dice a la hija Romelia que me deje a mí los trajes de Miguelina, de la esposa. Y ella: ay, papá, ¿qué va a hacer Mabel con esos trajes? Te lo trae la doña que iba para misa, cuando iba a hacer mercado. Pues él quería que yo tuviera esos trajes. Pero él me dice así, yo me siento al lado de él y me agarra: ay, mi muchacha linda, qué hermosa. Empezó y se le salieron unas lágrimas y decía: yo estaba pendiente tuyo, hija, que tú venías en la carretera. Hay tanto bicho malo que está vivo y la gente buena es la que se muere. Eso era lo que él decía. Y él tenía miedo que a mí me pasara algo en la carretera. Él vivía con muchos temores. Pero vean lo que me dice después: hija, bien bueno ahora. Carajo, ñero. No digo ñero, carajo es la palabra oriental. De hecho, el carajo es lo que va en la parte de arriba del barco. No, Liliana fue la que me enseñó en estos días. Ese es el carajo. Pero dice: vete para el carajo, vete para allá arriba. Es que en Venezuela lo agarramos como una vulgaridad, pero el carajo es eso. Igual que la vaina. ¿La vaina es donde viene? El sable, esa es la vaina. Y las bolas las que jugamos en las criollas.
Bien. De repente se le olvida el mensaje, pero eso no se le olvida, ¿verdad? Vean. Me dijo así: carajo, hija. Simón Bolívar libertó 5 naciones. A Santiago Vázquez no la libertó Simón Bolívar. ¿Y eso? ¿Por qué te dice eso, viejo? No, porque no me quieren ir a dejar para Santa Elena. Un señor de 93 años, ¿qué iba a hacer para Santa Elena allá? Tus hijas cuidándolo, por supuesto. Entonces yo me gozaba mucho porque él tenía entendimiento de lo que era la libertad. Pero hay momentos de nuestras vidas donde la libertad no necesariamente va a estar fuera, sino que tiene que estar siempre en nuestra mente. Porque hay diferentes temporadas que vamos a vivir. Y si Dios nos permite vivir muchos años, va a llegar una temporada en nuestras vidas que con humildad nosotros vamos a entender que alguien nos va a llevar, que nosotros solo no podemos ir. Por eso es que esta misión que nosotros tenemos en la tierra de vivir el tiempo que Dios determine, tenemos que vivirla con libertad. Tenemos que saber lo que es la libertad. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. ¿Qué es conocer la verdad? Es conocer a Jesús. ¿Sabes que la evangelización o el evangelio no es religión? Es Jesús. Él es el motivo del evangelio. Jesús es el único camino que nosotros tenemos al Padre. No existe otro camino. Sin ánimo de entrar en diatribas con nuestros hermanos de otras religiones, honramos la persona de María como la madre de Jesús. Claro que sí, la honramos. Fue una mujer elegida por Dios. Claro que sí. De hecho, fue bendita entre todas las mujeres, porque bendito era el fruto que traía ella en su vientre, porque era hecho del mismo Espíritu de Dios, porque no fue ella la que tuvo sexo con José y se embarazó, sino que fue Dios mismo que la escogió a ella como parte de su propósito, ese diseño divino de hacer familia y de que Jesús pudiera crecer también en el seno de una familia y que Jesús pudiera tener hermanos y que Jesús pudiera tener papá. Por eso es que vemos nosotros que cuando María se embaraza no fue solamente un embarazo y ya, y listo, y la van a matar, porque si esta mujer José no la redime, a María la matan. Tenemos que estar conscientes de lo que significa la historia. Si José no redime a María la matan. ¿Por qué? Porque iba a ser considerada una adúltera, aun cuando ella no estaba casada legalmente con José, ella estaba ya comprometida. Quiere decir que si José se había comprometido con ella, ella tenía que comprometerse a guardarse para él. Pero resulta que María está en embarazo, José inmediatamente quiere huir. José decide ir, él pudo haberla llevado a ella más bien a que la apedrearan, pero él no quiso hacerlo tampoco. Pudiéramos pensar también que José, de hecho la Biblia solamente lo menciona a él en ese episodio, y luego en el episodio cuando María y José fueron a Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años, después no sabemos más nada de la vida de él. Pero lo tremendo de José es que José escucha también la voz del Señor. El ángel le dice: no la dejes, el embarazo que ella tiene es del Espíritu Santo, ve y cásate con ella. Y José, como buen hombre, asumió la paternidad de ese embarazo e impide que María la asesinen. Y es allí donde se gesta el Salvador del mundo, o sea, el dueño de este evangelio que nosotros predicamos. Porque ¿qué es evangelio? Es lo que Jesús hizo en la vida de todos nosotros y lo que hizo por nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Pero aún así nosotros podemos decir con todo esto que el motivo realmente de la llegada de Jesús a la tierra en forma de hombre fue para identificarse con nuestras historias también, identificarse con nuestro dolor, identificarse con nuestra ira, identificarse inclusive con nuestro dolor por la traición, por el rechazo. Porque ¿quiénes fueron los primeros en rechazar a Jesús? Sus propios hermanos. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, este plan de Jesús nunca fue de colonización.
Y entender que no fue colonización, sino que es evangelización, es entender entonces el propósito de la existencia de nosotros en esta tierra. Estamos acá para ser diferentes, no en la forma de vestir, no en la forma de caminar, ni tampoco en la forma de adorar, sino para ser diferentes a lo que nosotros antes éramos. Por eso dice la Biblia que el que robe, no robe más. O sea, esa es la diferencia. Es un poder transformador. La colonización no transforma. La colonización esclaviza. Y fue lo que pasó con nuestros aborígenes. Que todavía nosotros tenemos pueblos indígenas. Todavía tenemos pueblos indígenas. Que ellos sufren esas consecuencias de la colonización. Incluso aquí mismo en Brasil. Estos meses pasados, nuestros hermanos Yanomami, en una desnutrición severa, profunda, muriendo por causa de las aguas también contaminadas. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una intención del corazón del hombre de hacer nada más riqueza sin darse cuenta realmente que esta tierra Dios nos la entregó para nosotros también administrarla. Y lo que pasa es que terminamos haciéndonos la vista gorda todo. No, si mientras no sea conmigo. Mire, aquí yo recuerdo mucho una enseñanza que mi esposo daba en una comunidad indígena. A nosotros nos llaman a esa comunidad porque había una situación bastante fuerte. Un jovencito de la comunidad estaba introduciendo drogas a la comunidad. Los abuelos ya no podían hacer más nada. Ya los abuelos los habían castigado con sus prácticas, con sus costumbres. Incluso un joven de eso agarró un machete y iba a matar a su mamá, drogado. Y cuando nosotros llegamos allá, los abuelos estaban muy preocupados. Hermanos, por favor, necesitamos que ustedes nos ayuden. Pastor, como militar, bueno, de una manera u otra, como que infringía mayor autoridad y mayor temor a los jóvenes. Y de repente llega una indígena y dice: no, nosotros lo que queremos es que acá saquen a ese muchacho de la comunidad porque él es un problema. Sale la mamá del muchacho y dice: mi hijo, yo sé que tiene problemas, pero mi hijo no es el único que está en problemas. Porque ya no era solamente un muchacho, ya habían varios muchachos en la comunidad enviciados. Y agarró al pastor y hizo una reunión solamente con los ancianos y con la familia. Y les hizo una pregunta: si nosotros sacamos al muchacho de la comunidad, ¿usted cree que nosotros vamos a acabar con el problema? Pues los que están ofendidos dicen: claro que sí, ese es el problema. El pastor le dice: no, porque el problema es que usted no ataca en uno. Ese problema, mientras usted diga: no es mi problema, ese es el problema, es de este, ese problema un día va a entrar a tu casa y tú ni cuenta te vas a dar. Y fue algo tremendo, porque ese día ellos convinieron de que el pastor diera la charla. El pastor llevó diferentes sustancias de droga, llevó las pipas, de hecho drogas que quizá ellos ni habían visto todavía. El pastor se las llevó. Y el pastor comenzó a mostrar expedientes de personas que él había detenido y había llevado a la cárcel. Y comenzó a mostrarle también imágenes de personas que estaban en las drogas y que habían perdido ya, las neuronas se habían destruido, sus dentaduras estaban destruidas, su cerebro estaba corroído. Y comenzó a hablarles a ellos acerca del poder de una decisión. Una persona cuando entra en la droga fue una decisión. Y le habló de la etapa del enamoramiento, o sea, para probar, para ver qué se siente. Pero después, para salir de allí, también es una decisión. De decidir realmente dejarse ayudar, porque saber que necesita ayuda, que solo no puede salir. Porque él no solo entró tampoco. Siempre hubo alguien que lo introdujo. Un primo, un hermano, un amigo, un familiar. Alguien te llevó a eso. Las redes. Total que nosotros damos gloria a Dios. Pero ese día cuando se dio esa charla y esa enseñanza, la comunidad fue edificada. Y ellos decidieron ayudar al joven también que tenía el problema. Que no solamente él tenía el problema, sino que la comunidad tenía un problema grave. Y era la falta de solidaridad, la falta de piedad.
la falta de misericordia, la falta de querer resolver un problema. Porque si hay cosas en la vida que usted y yo tenemos que comprender, es que hemos sido llamados para ser la respuesta de Dios en esta tierra. Le hago una sola pregunta a usted hoy. Si usted conoce su historia, ¿la va a seguir repitiendo? Necios seríamos si seguiríamos repitiendo nuestra historia. Nosotros hemos sido llamados para ser conquistadores. En la Biblia hay la historia de un hombre que comienza en el capítulo 37 del primer libro de la Biblia y termina en el capítulo 50 de ese primer libro, y es la historia de José. Un joven soñador que él fue conquistado por un sueño de Dios. De hecho, de los 12 hijos de Jacob, es el hijo más relevante en la historia de la Biblia. Ahora, ¿por qué es relevante la historia de José? Porque la historia de José es una historia que está llena de resistencia, llena de conocimiento, de crecimiento y llena de gracia. La Biblia, cuando comienza a hablar de José, dice que era un jovencito, el número 11 de 12 hermanos. Era el preferido de su papá. Su papá le hizo una túnica de colores. Este era tan ligado al papá, al corazón del papá, que él no hablaba mentiras con el papá. Es la diferencia de José y sus hermanos. Siempre mantenía al papá informado de todas las cosas que sus hermanos hacían. Y eso hacía que sus hermanos lo odiaran. Es que la verdad hace que te odien. Usted no necesita hacer muchas cosas para ser odiado. Diga la verdad nada más. Diga la verdad nada más y va a ser odiado. Hay gente que me odia por decir la verdad. Yo lo sé. Y ya aprendí a vivir con eso. Ya lidio con eso tranquilamente. Y este muchacho, cuando tiene un sueño, su sueño era un sueño de lo que Dios sueña con nosotros, sueños de grandeza. ¿O usted cree que los sueños que Dios tiene para usted y para mí son sueños de esclavitud? No, sueños de grandeza. Dice, papá, tuve un sueño y llamó a todos sus hermanos. Y le dije, vi en el sueño que 11 espigas se inclinaban delante de mí. Y los hermanos inmediatamente comenzaron a molestarse. ¿Qué quieres decir tú? ¿Que tú vas a gobernar sobre nosotros? El papá mismo se incomodó. Hijo, déjate de esos sueños. Y resulta que pasa el tiempo y los hermanos comenzaron a odiar más y más a José por ser un soñador y por decir la verdad. Un día los hermanos, el papá los mandó a buscar porque estaban en el monte. Y José le pregunta a unos que estaban por allí, unos pastores: mira, ¿ustedes vieron a mis hermanos? Sí, estaban en aquel lugar. Y él fue, y sus hermanos, cuando lo ven venir, empezaron a pensar: vamos a matarlo, vamos a acabar con él, porque este se cree que tal, que no sé qué. Querían matar el sueño, o querían matar al soñador. Y gente que cree que matando al soñador matan el sueño. No, Dios no va a ser muerto por nadie, y Dios es el que pone los sueños. Yo no sé si usted no lo está entendiendo, pero aunque tú te creas que estás muerto en tus sueños, Dios fue el que dio los sueños. Dios no está muerto, Dios está vivo. Dios no muere, nunca va a morir, nunca. Vean lo que sucede. Ellos agarraron y dijeron: no, mejor no lo matemos. Lo metieron en un pozo. Y después, cuando lo meten en el pozo, ven que pasa una caravana que estaban vendiendo cosas, pero también compraban esclavos. Los ismaelitas. Qué tremendo esos ismaelitas. Familia de José. Porque venía la descendencia de Abraham también. Del esclavo, pero venía. Impresionante. O sea, son la misma gente que creen ser tus hermanos. O es la misma gente en la que tú tienes dependencia emocional y que tú sientes que si ellos te fallan, tú fallaste. Mano, la gente te va a fallar, yo te voy a fallar, pero Dios nunca va a fallar. No pongas nunca tu esperanza en el hombre, nunca. Y resulta que lo venden. Cuando lo venden, lo compra Potifar. Potifar ve a este joven, un joven hermoso, y decide llevárselo a su casa y lo pone como mayordomo. Vean la gracia.
que aún en temporadas difíciles la gracia nos habilita para estar como cabeza y no como cola. Y lo pone al frente. La mujer de Potifar quiere tener relaciones sexuales con José. José era un joven íntegro, recuerda esto, integridad. El problema del ser humano es la falta de integridad. Es que negocia mucho los intereses que tiene personales y los cambia por lo que Dios dijo ya. Porque ve nada más hasta donde su mirada, como Colón vio Cuba. Colón, cuando vio Cuba, pensó que ya se había acabado el mar. Y no se dio cuenta que del otro lado todavía estaba el mar, porque era una isla. Y de repente, cuando esta mujer ve que este chamo no quiere tener sexo con ella, lo acusa de violador. Potifar, lleno de ira, lo pudo haber mandado a matar, pero él no iba a poner en descrédito la reputación que él tenía. Y en lugar de mandarlo a matar, lo manda a encarcelar. Vean, Potifar no creía que este chamo iba a violar a la mujer. Porque tú, cuando tienes gracia de Dios, la gente de una manera u otra va a creer en ti, aunque hayan miles que te acusen. Hay gente que nos acusa, pero hay otra gente que dice: yo sí creo en lo que ella dice, o en lo que él dice. Y lo llevan a la cárcel, y en la cárcel la gracia lo sigue acompañando. Y lo coloca el jefe de la cárcel, el director de la cárcel, lo tiene como su ayudante. Todas las cosas donde José estaban iban prosperando siempre, porque donde está un hijo de Dios, en cualquier lugar que esté, prospera. Prospera porque prospera. Pasado un tiempo, dos hombres que trabajaban con el faraón caen en la cárcel. Uno era el copero y el otro era el panadero. Un día, no se sabe cuánto tiempo estuvieron en la cárcel, pero un buen día, estos hombres tienen un sueño. Primero tiene el sueño el copero. Él sueña de que él tenía una copa, una vid, y en esa vid estaba el vino y el rey tomaba la copa. Y José le dice, le revela el sueño: en 3 días tú serás sacado de aquí y serás restituido en tu puesto. El panadero también tiene un sueño, pero sueña que tiene un poco de pan y vienen unos pájaros y todos se comen el pan. Y él le dice: en 3 días tú también serás llamado de aquí, pero tú no serás restituido en tu puesto, sino que tú serás empalado. O sea, iba a ser asesinado. Lo iban a empalar. El empalamiento, agarraban a la persona viva y la atravesaban con una lanza, un palo, desde sus partes genitales, y la sacaban por el cerebro. Eso era el empalamiento. Eso fue lo que hicieron con este hombre. Pero José le dice al copero que cuando él salga de allí, que hable de él, por favor, al rey. Pero al hombre se le olvidó. La gente ingrata se le olvida lo bueno que hace alguien por ellos. Y 2 años después, tiene un sueño Faraón, donde él ve 7 vacas flacas y ve 7 vacas gordas. Y él ve que las flacas se comen a las gordas. También tuvo un sueño de las espigas, que las espigas también, unas estaban bonitas y las otras estaban feas. Y el copero, como estaba al lado del faraón, le dice: Señor, ¿sabes que cuando yo estaba en la cárcel, cuando usted nos envió a la cárcel, hubo un joven de los hebreos, que yo tuve un sueño y el panadero también, él nos lo reveló, y tal como él dijo, así sucedió. Mandaron a buscar a José. José se afeitó y fue presentado ante Faraón. Cuando llegan de Faraón, Faraón le cuenta su sueño, o antes de contar el sueño, José le dice: no soy yo el que te va a revelar el sueño, mi Dios revelará tu sueño. Y le cuenta el sueño, y José le explica lo que sucedería. Le habla de 7 años de muchísima abundancia y 7 años de muchísima escasez, pero era necesario que en los 7 primeros años de abundancia ellos se hicieran de graneros, ellos se hicieran de semilleros,
y ellos pudieran almacenar durante esos 7 años, para que cuando vinieran los otros 7 años, ellos tuvieran y se volvieran la nación más grande del planeta. Y así sucedió. José le dice: tienes que poner un hombre a cargo de esa organización. ¿Y a quién cree usted que iban a poner? Al copero. Mire, siempre Dios va a usar a gente procesada. Gente procesada es gente capacitada, gente que sabe vivir en cualquier temporada y que sabe adorar al Señor en cualquier temporada. Es apto para que el de repente de Dios llegue y Dios lo posicione en ese lugar de honra. Esa es la gente que no anda ardida, la gente que no está ofendida, la gente que no tiene problemas con el carácter. Mire, José podía tener todos los motivos. Oye, sus hermanos lo vendieron. Su papá no salió a buscarlo. El Potifar, en lugar de creerle a él, agarró y le creyó fue a la mujer. Tenía todos los motivos, pero no lo hizo. El tipo tenía un corazón íntegro. Sabía que él de repente iba a llegar, porque el sueño que él soñó no era sueño de hombre, era sueño de Dios. Y el sueño de Dios se cumple, porque Dios no es mentiroso. Recuerde esto, Dios no es mentiroso. Si Dios te soltó una palabra, usted tiene que ponerse a cuenta con Dios, porque Dios se la va a liberar a usted en cualquier momento. ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo: ese hombre eres tú. Tú vas a estar después de mí. Vean bien, tú eres el hombre. Aquí en Egipto no hay un hombre más importante que yo, pero la misma autoridad que tengo yo la tienes tú. Y era un hebreo. Y la Biblia enseña que después de esos acontecimientos, sus hermanos vinieron, llegaron los 7 años de hambre, los hermanos vienen, José cuando los ve, José tiene un corazón sano. Por eso es que la sanidad es la clave para reinar. Cuando estamos sanos, estamos reinando. Cuando estamos sanos en nuestra mente, cuando nosotros no tenemos esos rollos ya de que me hicieron, me dañaron, me violaron, ya listo. Sí, el pasado ya pasó. ¿Nos sirve para el hoy? Claro que sí, pero no para vivir del dolor. Hermano, ya va, hay que estar bien enfermo en la mente para seguir martirizándose con el pasado. Y hay que estar bien sano en el Señor para disfrutar el presente y saber que en el presente está Dios, que en el pasado todo el dolor Dios no estaba con nosotros. Y escuche bien, no era que no estaba con nosotros porque Él se hizo la vista gorda, no, es que nosotros no lo buscábamos a Él. Entiéndase. Porque sinceramente, las cosas que a nosotros nos pasaron, ¿será que Dios gobernaba esa familia donde nosotros nos hicieron tanto daño? No la gobernaba. Mire, donde hay una familia gobernada por Dios, a los hijos se les trata bien. Nosotros mismos tenemos todavía sentimientos de culpa, cómo maltratamos a nuestros hijos, cómo los agarrábamos por los cabellos y los bataqueábamos contra el piso porque teníamos una ira reprimida, porque alguien agarraba y le pegaba a mi hija, entonces yo llegaba y la remataba a golpes también para que no se dejara. Eso lo hacíamos porque no era Dios el que nos gobernaba. Pero una vez que entra Dios a nuestras vidas, eso pasado pasó, pisado quedó. El presente que vivimos ahora es en Cristo Jesús. Las consecuencias las tenemos. De repente estamos lidiando con un hijo herido, pero sabemos que Dios va a sanar también esa herida en el nombre de Jesús. ¿Y qué sucedió? José ve a los hermanos y sintió alegría. Y más alegría sintió cuando preguntó por el papá. Sí, nuestro papá vive, o sea, él no dijo, mire, ¿tienes el papá? Mi papá, no, le preguntó, ¿y ustedes con quién viven? Mi papá y otro hermano. ¡Wow! Otro hermano. Habían buenas noticias. Cuando hay un corazón sano, tú estás expectante de buenas noticias, tú no temerás a malas noticias. Estaba expectante de buenas noticias, tengo otro hermano. Ah, bueno, tráiganme su otro hermano y que se quede aquí hasta que traigan a su papá. Y cuando traen el hermano, van a donde el papá y le dicen, mira, tenemos que llevar a nuestro hermano. ¿Y qué hizo Jacob? Comenzó a llorar y a lamentarse. Digo, no, ya yo perdí un hijo, no quiero perder este otro.
Mire, ahí hubo una redención tan tremenda porque Dios estaba sanando inclusive a Jacob. Jacob, desde que José se desapareció, Jacob estaba herido. Jacob dice que él murió el día que José murió. Él estaba muerto en vida. Y lo más impresionante es que Dios le dio a él más de 120 años. ¡Wow! Para que disfrutara la vida que él se había perdido. Por eso es que Dios es Dios de nuevos comienzos. Llega un momento donde tú sientes que a ti se te perdió mucho la vida. No se te perdió. Tú hoy con 30, 40, 50 años, tú estás comenzando de cero. Para Dios no hay día, para Dios no hay meses y para Dios no hay años. ¡Wow! ¿Y qué hizo Dios después? ¿O qué hizo, perdón, Jacob? Con todo el dolor, uno de los hijos que él le dijo: papá, Rubén el mayor, papá, tienes que dejarlo ir, papá. Porque si tú no dejas ir a Benjamín, vamos a morir todos. No vamos a tener sustento, papá, la gente aquí se va a morir. Y este hombre, desgarrando el alma, lo soltó. Y cuando llegó allá, ¿y dónde está el papá ahora? José no se podía contener la emoción. José se emocionaba mucho cuando lo veía y salía corriendo, y ellos no se explicaban por qué José lloraba tanto. José tenía una emoción allí tan gloriosa, decir: wow, estoy viendo a mi familia. No tenía dolor, no andaba como esa gente resentida. No, es que nadie me quiso, nadie me tomó en cuenta, estuve solo y no me visitaron. Hijos, hay momentos donde Dios conoce de qué tú estás hecho, y ese calibre es para tu poder verdaderamente experimentar un poder de unción mayor que otros cualquiera no van a experimentar. Y le digo: ¿por qué no lo van a experimentar? Porque no son a prueba de fuego. Miren, la prueba es fuego. ¿Sabes lo que es estar bajo fuego del enemigo? Que son tus amigos, de la familia, que es tu familia, que tú crees que es la que te tiene que cuidar. Porque José, la familia fue la que lo vendió, no fue un desconocido. Y aún así, el corazón íntegro de José, cuando vio a papá y vio a los hermanos, él no tuvo otra cosa que quitarse el maquillaje y quitarse aquello de egipcio y digamos como que reconocerse como hebreo y decir: yo soy José, su hermano. Yo no estaba muerto, yo estaba en el proceso. No lo dijo así, pero Dios, yo no estaba muerto, porque para este tiempo Dios había preservado mi vida. ¿Sabes qué era lo que le estaba diciendo? ¿Recuerdan lo que yo soñé, que yo se los conté a ustedes? Que habrían 12 que se iban a inclinar ante mí. Bueno, eran los 11 hermanos y el papá, porque la mamá no llegó a Egipto. No pudo llegar. Pero voy a decirte algo más que yo puedo extraer de la historia de José. José tenía el sueño vivo desde el momento de su adolescencia, que Dios lo depositó en su corazón. Y dice la Biblia que José murió, dejó a su familia bien posicionada en Egipto, y pasaron 400 años después, y fue cuando toda esa descendencia de él desapareció, y el pueblo de Israel que él había dejado en Egipto, que se negaron a servir a Dios, quedaron esclavizados de los egipcios. Pero Éxodo capítulo 1 comienza diciendo que los hebreos se multiplicaban cada día más y más, y llegó un faraón que no conocía a José, que no conocía la historia de José. La gente se le olvida lo bueno que tú haces. Tranquilo, que Dios no se le olvida nada de lo que tú estás haciendo, ni lo bueno ni lo malo. Pero vea lo que hizo este faraón. Comenzó a ponerle más cargas a los hebreos, más cargas. Y dice en el primer capítulo de Éxodo que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Recuerda esto: mientras más me oprimen, más me multiplico. Mientras más me oprimen, más me multiplico. Mientras más me oprimen, más me multiplico. Porque ese es el sueño de Dios para mi vida: multiplicación. Multiplicación. Y lo tremendo no es eso, que Éxodo no termina en el capítulo 1, comienza allí. Querían destruir a los hebreos, pero hubo una mujer que preservó la vida de un hebreo, su propio hijo. Lo metió en el agua,
Lo consiguió su propia hermana. Se lo entregó a la hija de Faraón. Lo criaron como un egipcio. Pero después, pasado el tiempo, él sabía cuál era su asignación. Él sabía que él era hebreo, que él no era egipcio. Y él sabía que él era el libertador de ese pueblo que estaba oprimido. Y que iba a sacar a ese pueblo y lo iba a llevar a la tierra prometida. En otras palabras, el sueño de Dios nunca muere. Porque aunque José se fue, Dios siguió siendo Dios. Aunque tú te vayas de esta tierra, Dios va a seguir siendo Dios y va a seguir estando en tu familia. No hay nada que temer. No hay por qué desesperarse. No te desesperes, dice el Señor en esta mañana. El desespero es desesperanza. Y nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Yo sé que Cristo viene. La iglesia cristiana tiene que estar esperando a Jesús. Porque nosotros somos evangelizadores, no colonizadores. Y el evangelio de Jesús nos alcanzó. Es el evangelio de la gracia. El evangelio del perdón. El evangelio del amor. Pero el evangelio de la multiplicación. Dice la Biblia que nosotros somos la respuesta de Dios para este mundo. Y vamos a despoblar el infierno en el nombre de Jesús. Y vamos a traer a esa gente a los pies del Maestro. Porque en Él hay salvación y vida eterna. Recuerda esto. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan: yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el Señor nos ha llamado a libertad. Y recuerda esto: que la muerte te agarre vivo. Vivo. Que la muerte nos agarre vivitos. Y que nosotros podamos entender lo que dijo el Señor Jesús en Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 23. El que quiera venir detrás de mí, es necesario que tome su cruz y me siga. Y que se niegue a sí mismo. Niéguese. Haga como hizo José ante la tentación sexual. Niéguese. Niéguese a usted mismo. Que la verdad te lleve a la cárcel, pero esa misma verdad te va a sacar de una cárcel mental que tú antes tenías, que no te podías negar. Que esa misma libertad nos lleve realmente, inclusive a liberarnos de esa cárcel, que no podíamos dejar de hacer tal cosa. Sí podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. ¿Podemos amar al que nos aborrece? Claro que podemos. ¿Podemos hablar bien del que nos maldice? Claro que podemos. ¿Podemos bendecir al que nos maldice? Claro que podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y nos va a agarrar la muerte? Vivos. Porque un día nos va a llegar la muerte. Y no la muerte así en forma así de ¿cómo se llama? No. Esa muerte que dice el Señor, que es más bien un reposo para los hijos de Dios. Reposamos, que nos agarre tranquilitos, que nosotros cuando sepamos que nos llegó el momento de partir, porque lo sabemos. Los seres humanos somos los únicos que sabemos que nos estamos muriendo. Usted nunca le da una moridera y dice: ay, sentí que me estaba muriendo. Cuando te caíste de la avioneta, no sentiste que ¿Sentiste, verdad, hijo? Por eso es que todos los días tenemos que estar a cuentas con Dios. Todos los días. Porque en cualquier momento nadie garantiza que tú vivas 100 años. Ahora yo te voy a decir quién sí lo garantiza: que tú honres a tu papá y a tu mamá. Es una promesa de parte de Dios para los hijos. El hijo que honra a padre y a madre tiene larga vida en la tierra y todo lo que emprenda le va a salir bien. ¿Cuántos quieren vivir todos los 120 años? Vamos a honrar a papá y a mamá. No es que si son buenos, que si me trataron bonito, que si nunca me golpearon. No, honra. Punto. Y honra se demuestra. Honra no es pedir bendición nada más. Mamá, toma. Tú no necesitas, pero yo sí necesito honrarte. Hay hijos que piensan: no, mi mamá tiene más que yo. Ellos necesitan honrarnos, porque ellos necesitan que la activación de la promesa se cumpla en sus vidas. De vez en cuando: mami, esto me lo diste para los helados, pero el helado es para ti, mami, ¿oíste?
Eso es lo que hace la honra. Darnos larga vida y que todo nos salga bien. Pastora, que no me va a salir nada malo. Sí, pero eso te va a salir bien. ¿Cómo es eso? A los que aman al Señor, a los que son llamados según el propósito de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pues eso es lo que nos da la madurez. Eso es lo que nos da la experiencia. Yo creo que a partir de ahora los jovencitos y los que no estamos tan jóvenes tenemos que practicar la honra. Yo siempre lo digo en esta casa. Usted escucha aquí que algunos me llaman madre. No tengo problema con eso, pues yo sé lo que es paternidad. Pero a mí ningún hijo va a honrarme a mí y va a deshonrar a su papá y cree que le va a ir bien. Los papás que los parieron primero, porque esos son los canales que Dios usó. Ay, mi pastora, yo te amo con todo mi corazón. Este mejor collar es para ti. Tiene un collar. Bueno, ese collar también le queda bonito a tu mamá. Mamá ya partió, pero igual. Primero, lo primero, honra al que me parió. Honra es libertad. Honra es independencia. Honra es salir del yugo de la esclavitud. Esa es la honra. O sea que creo que muchos de los que están acá vamos a salir honrando. Vamos a llamar mamá. Te voy a depositar, mamá, para que te compres lo que te dé la gana. Porque hay hijos que dicen, yo no le mando a mamá porque ella todo se lo da a los otros hijos. Eso no es problema suyo. Lo que ella haga con ese dinero, eso no es su problema. Pues las mamás son así. Las mamás somos así. Las mamás nos dan algo para nosotros y lo compartimos con los otros hijos. No importa, eso no es problema suyo ni mío. Le voy a dar a mi pastora, ay, pero no, mi pastora va y se lo da al otro. No importa, no, eso es problema suyo, ese es problema mío. Le regalé a mi pastora un collar y después se lo vi a la otra. Siéntase honrado, porque la honra se transfiere también. Esa es la honra, lo que tú transfieres a las próximas generaciones. Libertad es eso, hijos. Una misión que cambiará nuestra historia. ¿Qué es una misión? Es lo que nos toca hacer a nosotros. Todos los días tenemos una misión. Hoy tenemos la misión de honrar. Hoy tenemos la misión de hablar verdad. Hoy tenemos la misión de caminar en la verdad. Hoy tenemos la misión de vivir en la verdad, porque la verdad nos hace libres. Quiero que te pongas de pie allí donde estás. Y vamos a honrar a Dios también. Con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias. Alguien me preguntó, ¿ustedes no hacen fiesta de primicia en esta casa? Yo dije, mira, yo por un tiempo decidí que la gente haga las cosas por voluntad. Porque si yo le impongo una primicia, como sacerdote pudiera hacerlo, pudiera decir, bueno, tenemos primicias, pero Dios me hablaba y me decía, Dios bendice al dador alegre. El dador alegre es el que lo da voluntariamente, el que lo da con alegría, no por obligación. Y esta casa es una casa que aprende cada día del Señor. Aprende. Somos, bueno, diría el apóstol Raúl, somos humanos con lo divino de Dios en nosotros. En otras palabras, somos 100% humanos, pero tenemos también lo divino de Dios en nosotros. Y eso es gratificante en nuestro corazón.